noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En este programa nos hemos ocupado antes de la División Azul. Hemos hablado de qué fue la División Azul, de cuál fue su principal y extraordinaria, por cierto, hazaña en combate, que fue la batalla de Krasni Bor. Hoy querríamos también hablar de la División Azul para cerrar un poco lo que fue su epopeya y hacerlo con los que peor lo pasaron, con los presos, los cautivos que quedaron en la Unión Soviética todavía muchos años después de acabada la guerra, los cautivos de la División Azul. Su historia fue así. La aventura militar de la División Azul terminó el 15 de diciembre de 1943, cuando el último transporte de voluntarios repatriados cruzó la frontera española. Pero no todos volvieron. Además de los caídos, en Europa quedaron los voluntarios que permanecieron en el ejército alemán y en Rusia. Los presos, 372 hombres, la mayor parte de ellos apresados en los combates de Krasni Bor, a los que aguardaba un terrible calvario en los campos de concentración soviéticos. Para su sorpresa, los divisionarios se encontraron con que había otros españoles en aquellos campos, marineros de buques republicanos llegados a Rusia durante los últimos días de nuestra guerra civil, aviadores rojos que fueron allí a perfeccionar su instrucción, obreros exiliados sorprendidos en Alemania, incluso militantes comunistas que escaparon a la Unión Soviética buscando asilo y que fueron, como los anteriores, inmediatamente internados. Tampoco para ellos había un lugar en la Rusia de Stalin. Los soviéticos se ensañaron con nuestros compatriotas. Ningunos otros presos de ninguna otra nacionalidad fueron tratados peor. Internados sin juicio, nunca supieron cuál iba a ser su condena, cuánto iba a durar, ni dónde los iban a enviar. Tampoco se les permitió recibir paquetes ni ayuda del exterior, ni cartas a sus familiares. Inicialmente todos fueron conducidos a un área de campos cerca de Borovichi, condiciones atroces, trabajo inhumano y hambre. Después de varias rebeliones, los españoles fueron distribuidos por diversos campos en grupos de 30 a 60 hombres. El calvario de nuestros presos se prolongó hasta marzo de 1954. Muerto Stalin, el régimen soviético decidió abrir la mano y aceptó devolver a los presos españoles. Con los divisionarios supervivientes, 238, incluidos 19 desertores, volvieron además presos republicanos, 15 pilotos de aviación y 19 marineros. En abril de 1954 llegaba al puerto de Barcelona el barco Semiramis, con todos aquellos compatriotas. Verdaderamente habían sido embajadores en el infierno, como titularía años después Torcuato Luca de Tena al narrar su peripecia. Embajadores del infierno realmente. Juan Fluger, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es una historia terrible. Es impresionante porque además la situación en la que vivieron durante esos 10 años de cautiverio en los campos, en los peores campos de concentración que han existido en la historia, que han sido los campos soviéticos, que quedan además muy bien reflejado, como bien decimos en la introducción, en el libro de Embajador en el infierno, queda muy bien reflejado en ese libro, que está escrito en base al informe que el capitán Palacios, que es quizá la mayor autoridad de las que vuelven en el Semiramis, había hecho para el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Guerra, nada más volver. Cuando Palacios llega a España, se pasa 15 días escribiendo, encerrado en su casa, escribiendo ese informe para entregarlo a las autoridades del régimen, para que valoren la posibilidad, no lo hace con otra intención, sino que valoren la posibilidad de los méritos a reconocer a esas personas que han vuelto después de sufrir pues ese cautiverio. Además, como dato, dice que en los reconocimientos médicos, en lo que él estuvo presente en todos ellos, la media de peso que habían perdido cada uno de ellos era 18 kilos. Es una barbaridad. Hay que recordar que son muy pocos presos, porque es verdad que los divisionarios normalmente o los mataban o ganaban, de la gente que pillan sobre todo de Krasni Bor, porque la pillan groggy en un pozo, en fin, son presos de este tipo. No hay fenómenos de rendición de unidades enteras de la División Azul.
y estos pocos que son todavía serán menos después de pasar por allí y que por los campos soviéticos, y que cuando llegan a los campos soviéticos se encuentran con marineros republicanos, aviadores del Frente Popular que estaban internados también en los campos porque los comunistas los habían cogido, en fin, los soviéticos los habían cogido y ¡plum! Claro, es que al Gulag. Son personas que habían llegado, españoles que habían llegado en función del cargo de la profesión que tenían, la mayoría de ellos marinos mercantes, y que habían caído en las purgas de Stalin. Se habla de las 3 grandes purgas de Stalin, ¿no? La del Partido de los Funcionarios. Sí, sí, sí. Y ellos, lo que ocurre es que en la Unión Soviética de Stalin la purga es continua. Entonces toda aquella persona sospechosa que pisaba suelo soviético automáticamente era interrogada. Da igual que fuera de una nación amiga, en el momento en que bajaban del barco eran interrogados y muchos de estos pues acabaron prisioneros. No solo ellos, sino que luego hay internados en los campos de concentración y llegan más tarde, eso lo cuenta muy bien en su informe Palacios, empiezan a aparecer aviadores republicanos que ellos primero identifican, viene a ser en el año 49-50, ellos primero identifican con posibles espías que les están metiendo para sonsacarles información, porque seguían interrogándoles en los campos, que era una de las cosas que se quejaban además los oficiales cuando tenían oportunidad de hacerlo, y primero los identifican y luego resulta que no, que es que habían venido a hacer los cursos de piloto de combate en las academias rusas durante la guerra y llevaban presos en cárceles convencionales desde que acabó la guerra civil porque directamente no sabían qué hacer con ellos y como no los podían repatriar a España pues decidieron mantenerlos presos. Y a mí lo que más me llama la atención es que hay 10 niños de la guerra que se suman al convoy de vuelta, al Semiramis, y que son total y absolutamente acogidos. Y los niños de la guerra, para que nos entiendan los oyentes, son esos niños que durante la guerra civil fueron enviados a la Unión Soviética para apartarlos de la guerra civil española y que fueron total y absolutamente ideologizados en los centros de formación para los niños en la Unión Soviética. Durante esos largos años que pasan de calvario en el Gulag, en diferentes lugares, pero fundamentalmente en la región de Novgorod, trabajan como animales, están muy aislados, es decir, otros presos reciben paquetes, cartas, estos no, y tienen una alimentación que cuando lo lees es increíble pensar que pudieran sobrevivir con eso. Es muy llamativo porque, en primer lugar, ellos son prisioneros de guerra. Pero la Unión Soviética jamás respetó las condiciones del derecho internacional, de los acuerdos de Ginebra, para los prisioneros de guerra. Son tratados como desertores. El mismo trato que le dan a los desertores se les da. Las jornadas de trabajo son, en los primeros años sobre todo, son larguísimas y además de trabajo muy duro. Trabajo en minas, en canteras, siempre dentro de los propios campos, porque dudaban de la posibilidad de poder retenerlos y vigilarlos si estaban fuera, porque los españoles tenían ese carácter, ¿no? Sobre todo los que fueron a la División Azul. Luego tienen una parte, cuando consiguen que su situación, el trabajo, se suavice, empiezan otra vez con los interrogatorios. Les llama mucho la atención, y lo cuenta así Palacios, que 5 o 6 años después de haber estado presos, de repente vuelven a interrogar absolutamente, interrogar con lo que eso conlleva en el régimen soviético, incluidas las palizas y el daño físico, sobre todo a oficiales y suboficiales. Y además todo ello mezclado con una falta total y absoluta de alimentación. La alimentación venía a consistir en una pieza, él calculaba que eran unos 150 gramos de pan negro, que viene a ser pues el equivalente a 3 dedos de una barra de pan convencional, para que se calcule, una sopa aguada por la mañana, una sopa aguada, además siempre de algo de verdura, nada de proteína, por la noche. Y en los momentos de más frío, sobras, les daban las sobras de la comida de los soldados, de los vigilantes. Si tenemos en cuenta que la escasez en la Unión Soviética era más que llamativa, muchas sobras no debía haber. Otra cuestión es que también les ofrecían, si ellos delataban a sus compañeros, mejorar la comida y la situación y eximirles del trabajo. Y no hubo, según dice Palacios, un solo caso de uno de los divisionarios que aceptara ese soborno. Hubo varias rebeliones, fundamentalmente por estas condiciones inhumanas y por el ir contra las convenciones elementales del derecho de guerra. Después de esas rebeliones es cuando se empieza a separar a los grupos, pero las condiciones no mejoran.
No, las condiciones no mejoran. Lo que ocurre es que tenemos un total de unos 400 presos concentrados en esos primeros dos años y medio, sobre todo hasta el 48, más o menos concentrados esos 400 presos. Se les dividen en 6 grupos y son repartidos a campos próximos, con la idea de no mejorar las condiciones, pero al ser grupos más pequeños que tengan menos posibilidad, menos capacidad de protesta. Es verdad que en algunos campos, sobre todo en aquellos en los que están los oficiales, consiguen que algo mejore el trato, que se reduzcan en parte las jornadas de trabajo, que empezaron con jornadas de 12-14 horas y que, pues, según cuenta Palacios, se reducen a 10 horas. Tampoco es que sea para tirar cohetes, pero algo ha mejorado. Incluso que en algunos casos mejore algo la alimentación, sobre todo que mejore el tratamiento a los enfermos, que empiecen a darles alguna medicación, porque hasta ese momento no se les daba absolutamente ninguna medicación. Pero en la mayoría de los casos van repartidos a 6 campos diferentes, en la mayoría de los casos la situación sigue siendo la misma. No hay relación diplomática entre España y la Unión Soviética entonces, tampoco hay mediación, la Cruz Roja Internacional lo intenta un par de veces, consigue algún éxito pero muy limitado, y no es hasta que muere Stalin cuando finalmente la Unión Soviética decide, bueno, esta gente vamos a devolverla para casa, que llevan aquí 10 años. Khrushchev hace lo primero, una de las primeras cosas que encarga es un censo de la población reclusa, porque no se había hecho un censo de la población, no existía un documento que tuviera ningún organismo oficial con exactamente, y de repente se encuentran los responsables de hacer este censo con que sigue habiendo prisioneros de guerra. Y es que además, aunque no se les trataba como tales, sí figuraban como tales. Es más, en el Semiramis se repatrian 22 soldados de las SS, del ejército alemán, que seguían en los campos y que, como tampoco sabían qué hacer y a Alemania no los querían mandar, los meten en el barco de la Cruz Roja. Es un barco de un armador griego, pero con bandera de Liberia, que eso es muy curioso porque lo primero que le llama la atención es que piensan que están siendo liberados por los norteamericanos, que para los españoles era casi como un shock, ¿no? Porque era el enemigo, ellos se habían enfrentado, no se habían enfrentado directamente, pero sí habían luchado en bandos contrarios, y la bandera de Liberia es igual, pero con una estrella en lugar de las estrellas americanas. Y esa situación se les complica, además, se les complica mucho. Sobre todo a partir de un punto. Hay una discusión en la que 2 capitanes, y esto es más que llamativo, 2 capitanes se enfrentan a un oficial ruso y en ese momento el oficial ruso saca la pistola y asesina a 2 de ellos. De esos 400 volverían a España un poco más de la mitad, 219. Bueno, esta fue la peripecia tremenda de los cautivos de la División Azul. Finalmente volvieron a España, volvieron los que pudieron sobrevivir. Es una historia estremecedora. El libro de Torcuato Luca de Tena, de Embajador en el Infierno, lo refleja mejor que nadie y desde aquí se lo recomendamos. Y la película también, por cierto, porque es francamente buena. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti. El próximo día más. Buenas noches. Y a ustedes muy buenas noches. Gracias por estar ahí y mañana más aquí en Tiempos Modernos.